Saludos a las personas que escuchen este audio. Es la primera vez que grabo mi voz y perdonen si en algún momento del video me puse algo tartamudo, no sé, nervioso o tal vez usé muchas muletillas, pero de alguna forma esto me sirve de terapia. Aquí en este audio quiero hablarles acerca de mi experiencia, de cómo me ha ido acerca de la terapia de exposición personalizada que yo mismo he ido ejecutando. Bueno, al principio quiero decirles que se me hizo muy difícil encontrar apoyo profesional, es decir, ir ante un psicólogo o psicóloga, y porque no tenía a nadie quien me llevara. Al principio yo quería ir acompañado porque tenía hasta miedo de ir allá, de visitar a un profesional, porque pensaba que un psicólogo me iba a juzgar por o sea, pensaba que esa era su función. Pensaba que me iba a decir cosas que las personas me dicen a diario. Entonces, afortunadamente apareció una persona que me ayudó, familia mía, que también tenía algunos problemas de ansiedad, y yo fui con ella. Cuando llegamos a recibir terapia, bueno, yo me puse muy nervioso y, y fue una experiencia, no sé cómo describirla, porque mis manos me temblaban, tenía, tenía dificultad para hacer contacto visual con la psicóloga, pero fue una persona muy amable, no me juzgó, no, fue totalmente lo contrario. Me sentí bien después de desahogarme, de decirle mis cosas, mis problemas y todo. Después de finalizar mi reunión con la psicóloga, yo me sentí bien, o sea, fenomenal, como si todos mis problemas se hubiesen ido desde la primera reunión, desde mi primera terapia. Pero desafortunadamente no fue así. A la semana siguiente yo empecé otra vez a sentir los síntomas de la ansiedad y tenía la idea de que la psicóloga me iba a resolver mis problemas así de simple, pero las cosas no eran así. Así que después de haber tomado tres terapias con ella, tres terapias, yo me seguía sintiendo igual y yo me pregunté a mí mismo, bueno, esto no, o sea, ¿será que esto no tiene solución? Y me deprimía mucho. Yo caí en una depresión, ya no quería seguir yendo ni siquiera a la psicóloga, porque en cada terapia me seguía diciendo lo mismo, cosas que ya yo sabía, y me decía cosas como por ejemplo, no, porque tú no le vas a caer mal a todo el mundo, o sea, no le puedes caer bien a todo el mundo, perdón. Eh, Cosas que todo, bueno, ya usted me entiende. Entonces yo dejé de recibir terapia y empecé yo mismo a exponerme socialmente. Empecé a crear un plan de exposición social creado por mí mismo, porque a veces nosotros queremos, a veces tenemos la idea de dejarle todo en manos de un profesional, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿saben? Y entonces empecé yo solo a crear este plan que ahora se lo voy a contar. Así que para empezar este plan decidí descargar una aplicación en internet conocida como Secret Diary Boys, Secret Diary for Boys. Eso es una aplicación en forma de calendario en donde tú escribes
es un diario, en otras palabras, en donde tú escribes tu cosa personal, eh, tus problemas, etcétera. Entonces, lo bueno de esta aplicación es que tiene contraseña. O sea, solamente tú sabes lo que escribes ahí. Y es como un diario que en la cual yo puedo escribir las cosas que iba realizando cada día, y eso me servía de motivación para que vea que al final del día hice algo productivo. Eso, o sea, me motivaba a seguir. Aparte de eso, después de ponerme a la calle, de salir, usaba técnicas de relajación como la meditación, la respiración, a través de videos de YouTube, etcétera, y me han ayudado bastante hasta ahora. Eso fue en la casa. Una vez que haya adoptado esas cosas, lo primero que hice para empezar mi terapia de exposición fue hacer y recibir llamadas telefónicas en mi casa. E incluso también hacía llamadas erróneas, y al principio pues, fue muy difícil lidiar con estas cosas, porque el simple hecho de tomar una llamada telefónica en mi casa, cada vez que sonaba el teléfono, por ejemplo, me ponía nervioso y no quería, siempre evitaba tomar el teléfono en mi casa. Así que hice totalmente lo contrario. Cada vez que el teléfono de mi casa, del teléfono residencial me refiero, cada vez que sonaba era yo quien tomaba las llamadas, y eso era todos los días. Al principio se me hizo muy tedioso, pero con el tiempo me fui adaptando a practicar, a tomar este tipo de práctica, y no me sentía tan nervioso con el tiempo, al pasar del tiempo. La siguiente actividad que decidí hacer fue caminar y correr en un campo de atletismo que queda cerca de mi casa. Al principio dicho campo estaba lleno de gente y era algo que me abrumaba, así que decidí ir acompañado de una persona que conocía muy bien. A medida que me iba exponiendo y que iba caminando en el campo que le acabo de mencionar, yo hacía un esfuerzo por hablar con las personas que se encontraban allí. Y al principio como siempre, a uno se le hace difícil, pero con el tiempo uno va mejorando poco a poco. La siguiente actividad que hice fue dar un paseo libre por la ciudad. La cuarta actividad fue visitar diferentes tiendas donde venden la comida. Cuando mi familia me mandaba a uno a hacer la compra, era yo quien tomaba esa decisión. Fue muy difícil, pero me fui adaptando a estas cosas. Otra actividad que hice fue visitar viejos amigos, y por último fui al gimnasio como 1 o 2 veces. Cabe destacar que todos estos retos los hacía de una forma simultánea, y me tomaba mi tiempo para cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo iba al campo de atletismo, yo le daba, por ejemplo, le daba como 1 o 2 semanas, por ejemplo, y hasta que no había como un ambiente de comodidad, no rechazaba a ese reto, porque la idea es que te sientas cómodo con lo incómodo. Cuando por fin te sientas cómodo con esa área, con esa exposición, en este caso en el campo de atletismo, con las personas que te rodean, etcétera, eso indica de que ya tú dominas esa zona de confort, y por lo tanto tienes que pasar al siguiente reto. Es por eso que estoy tomando en cuenta 2 factores claves para lograr esta exposición,
que son la duración y la progresión. Es decir, que para nosotros progresar debemos hacer cosas diferentes. No basta con hablar con las personas que ya tú te sientes cómodo, de hacer las mismas cosas, etcétera. Tenemos que elegir cosas. Yo selecciono cosas diferentes porque eso es lo que yo ando buscando, el reto. Pero a su vez voy a mi propio tiempo, a mi propio espacio, etcétera. Ahora les voy a hablar acerca de cómo me he sentido durante todo este tiempo, desde que empecé. Bueno, y con este punto les voy a ser sincero. La primera semana que me expuse, noté que la ansiedad se incrementó, obviamente, porque me estoy enfrentando a mis miedos. Entonces, esta ansiedad se manifestó en mareos. Cuando salía a la calle, me sentía mareado, me sentía confundido, me daba náuseas, tenía una presión en el estómago y me daba algo que se conoce como despersonalización, que es no sé cómo explicarlo, pero es es una sensación física en la cual sientes que tu cuerpo como que no está ahí presente y como que tú te siento salvado desde un punto externo y así. Pero también tenía tristeza, pero a pesar de estas cosas, aún tenía motivación por seguir avanzando. O sea, tenía